Bueno, queridos oyentes, pues como os dije al principio en la introducción, hoy tendremos con nosotros a una escritora que se ha hecho a sí misma y bueno, se llama Sagrario. Ella firma como Sagrario G, es un nombre artístico, por decirlo de alguna manera, su nombre de autora, su seudónimo, aunque ella se llama Sagrario, pero bueno. Buenas tardes, Sagrario. Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muchas gracias por... Es un placer que cedas parte de tu tiempo para responder a mis preguntas y que nuestros oyentes puedan conocerte un poquito más y disfrutar con tus respuestas y bueno, con la entrevista en general. Podría encargarme yo de leer tu biografía para nuestros oyentes, pero me parece mucho más interesante que nos lo cuentes tú misma. ¿Qué te parece? Me parece perfecto y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Pues eso, ¿quién es Sagrario G? Bueno, pues Sagrario G realmente, el seudónimo, como dices, es porque mi apellido García y como somos tantos García, pues bueno, pues al final me puse Sagrario G, pero vamos, Sagrario García Sánchez es mi nombre, Sí, pero suelo firmar con Sagrario G. Y me bueno, pues queda... yo la verdad es que sí, Sí, nada, que queda mejor. A mí me gusta mucho el seudónimo, es muy original. es que, es que García, ya te digo, somos demasiado García. Sí. Mm. Y bueno, pues nada, yo empecé a escribir, bueno, hace ya bastante tiempo, pero fue en 2017 cuando empecé a publicar en mi blog de mayorquieroserescritora.com con relatos, artículos de opinión, reflexiones, Sí. también poesía y bueno, pues críticas literarias de obras de otros autores. Ujú. Y bueno, pues ha ido todo un poco, ha ido poco a poco. También he colaborado con medios digitales, con el diario online Estrella Digital y también con una revista de Bolivia que se llama Inmediaciones. Y bueno, aunque empecé con el blog en 2017, yo tenía una obra de narrativa ya escrita, pero no publicada. Lo escribí en su momento, pero fue en 2019 cuando publiqué mi primer libro que se titula Tras la tormenta. Y aunque es un libro de narrativa, no es una novela. Tras la tormenta, bueno, es el título metafórico de una historia desdramatizada cuya visión desenfadada y optimista engloba una etapa de mi vida con tres partes muy diferenciadas. Luego nos lo cuentas, Eh, Sagrario, si no te importa, porque vale, luego te voy a preguntar yo sobre el libro y, perfecto, ¿vale? Para no adelantarnos y luego hablamos ya vale, directamente sobre el libro Tras la tormenta. Eh, perfecto. ¿Tienes bueno, quieres hacerte presentarte, acabar tu presentación de alguna manera Bueno, o vamos lo haciendo más único es preguntas? como tú prefieras, sí, sí, como también tengo un libro de poesía y el canal de YouTube, pues bueno, si quieres luego lo vamos viendo. Sí, más que nada porque me chafas la entrevista. Lo cuento todo y no te dejo preguntar, ¿verdad? Claro, por Madre eso mía. no pasa nada. Oye, Sagrario, la primera pregunta que siempre lanzo a las personas que pasan por la emisora, por Onda Buque Literaria. En tu opinión, ¿un escritor nace o se hace? Pues la verdad es que sí, da para muchos debates esa pregunta, ¿no? Yo creo que ya naces con algo dentro, ¿no? No sé, yo por ejemplo siempre me ha gustado mucho leer y escribir y me recordaba a mi madre haciendo mucho que yo escribía poemas en el colegio y demás y no me acordaba. Digo, anda, mira, pues ya tengo ahí algún antecedente, ¿sabes? Sí, Pero bueno, también quizás también yo creo que también va un poco en el proceso de evolución, de maduración de las personas, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor una persona que inicialmente no tiene inquietudes literarias, pero luego se convierte en un ávido lector, a lo mejor desarrolla, pues no sé, esa necesidad también de escribir y demás. y de Otra cosa es contar. que se te pueda dar mejor o peor, ¿no? Pero bueno, puede haber una mezcla ahí, pero yo creo que quizás sí que tenga que haber ahí esa chispita con la que nazcas, ¿no? Que te diga, pues quiero escribir. Sí, sí. ¿Y tú crees que luego una vez que te has dado cuenta de que tienes esa chispita, esa inquietud o ese don, ¿no? Porque hay gente que lo llama, lo denomina, dice que es un don, ¿no? Pero bueno, no, nosotros no vamos a ir tan lejos, vamos a llamarlo inquietud o chispita, Ujú. como tú dices. ¿Crees que es Sí. posible aprender a escribir literariamente hablando? Yo creo que sí, que además es que, de hecho, cada vez a medida que más escribes, más aprendes, ¿no? Y bueno, de hecho hay muchos cursos de narrativa, hay titulaciones en este sentido. Yo conozco a gente
que se va desarrollando en ese sentido y va aprendiendo y creo que sí que, hombre, sí que hay gente que tiene el don, ¿no? Como tú dices, que se pone a escribir y a lo mejor le salen maravillas, pero creo que sí, que es algo que también se aprende y que se puede pulir mucho. Está claro que además es que se ven las diferencias. Me imagino que a ti como escritor también te habrá pasado, ¿no? No tiene nada que ver los primeros escritos que has hecho con los Claro, que, los que hagas ahora. Se ve sí, esa evolución, esa madurez. sí, sí. Entonces, yo creo que como todo en la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Sí, cuando te das cuenta, es lo que dices tú, yo con leo lo que escribí con 18 años y me da la risa, ¿no? No, Sí, no es que ahora lo que hagas sea maravilloso, pero sí que he notado una mejoría tremenda y todo eso ha influido. Cuanto más escribes, mejor lo vas haciendo poco a poco y cuanto más lees también. O sea que son las dos sí, cosas que para mí son primordiales, leer mucho y escribir todavía más casi, desde luego, sí, sí. El ¿verdad? tema de la lectura es fundamental, Es sí. fundamental, Además sí. que luego te va dejando ahí las influencias, ¿no? Ese pozo, ¿no? De Claro, la sí, gente sí. que más te guste leer. Sí, sí. Y vas forjando tu estilo con mezclas de estilos de otros autores que te van calando. Sí, sí, así Sí. es, así es. Oye, Sagrario, nos cuentas que empezaste a escribir en el año 2012, pero ¿cómo Sí. te diste cuenta de que querías ser escritora? Además de que nos has dicho de que ese es el nombre de tu blog. Pues la verdad es que primero empiezas un poco así, que dices, me apetece escribir, empiezas a escribir algo, yo empecé con algunos relatos y demás, y luego ya te das cuenta de que te gusta especialmente y que te apetece dedicarte más a ello, ¿no? Dedicarle más tiempo. O sea, empieza como una anécdota, como algo puntual, y luego ya se convierte quizás en un hábito, ¿no? Y ves que Ujú. cada vez te gusta más. Y bueno, pues va un poco evolucionando el proceso. Es como mi primer libro. Yo no pensaba hacer un libro, empecé a documentar una situación y de ahí pues fue creciendo, ¿no? Es como que empiezas de manera puntual, pero al final como te gusta y no sé cómo le digo yo, es mi momento de meditación, es el momento en el que estoy ahí en mi Sí. mundo y me olvido del resto. Pues ves que es algo que te satisface y sigues desarrollando y bueno, pues al final creo, y no sé si sea tu caso, que se convierte en un auténtico vicio. Sí, sí, totalmente. Es en vicio, más que en vicio, en una necesidad, ¿verdad? Es una Sí, sí, necesidad sí. absoluta de escribir, sea solo un párrafo, pero tienes siempre algo que hacer. Sí, sí, es Sagrario, verdad. sí, perdona. No, sí, sí, que es verdad. Además, en mi caso que también escribo poesía crítica y reivindicativa, a lo mejor veo las noticias, me pillo un calentón con un tema que me ha sentado mal y de ahí sale un poema. Entonces es Sí, como también una forma de desahogarse. sí, Por total. eso lo que dices tú de necesidad, estoy completamente de acuerdo. Necesidad y terapia también a veces. Sí, 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 es verdad. totalmente. Oye, Sagrario, escribiste tu primer libro, Tras la tormenta, que antes nos hiciste bueno, una pequeña introducción hasta que yo te corté. Sí, Creo. porque me estaba adelantando, me Sí, no, estaba jorobando la no entrevista. pasa nada, no pasa nada. Bueno, que escribiste tu primer libro Tras la tormenta en el año 2015, pero no lo Sí, publicaste, según nos cuentas, hasta 2019. ¿Por qué eso es. tardaste cuatro años? Bueno, pues porque inicialmente no tenía idea de que fuese un libro, luego ya se fue desarrollando hasta que adquirió esa forma. Y bueno, pues luego lo dejé ahí en un cajón y empecé a entrar en el mundo de la escritura, a conocer a otros autores, a conocer el tema editorial. Empecé con el blog y dije, bueno, si publico pues, relatos, poemas y demás, ¿por qué no hacer un libro, intentar publicar un libro? Y bueno, pues al final sí que es cierto que me hubiese gustado publicarlo antes, pero entre que te informas, contactas con editoriales, se gestiona todo el proceso para publicar, pues también se Sí. demoró más de lo que me pensaba. Mm. Sí, porque es un proceso el nuestro, ¿verdad? Que eh, escribes mucho en la intimidad, es muy introspectivo, pero luego realmente necesitas relacionarte con otros escritores o gente del mundo editorial, ¿verdad? Para dar ese salto a la edición, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Es- Yo llevo escribiendo desde que tenía 11 o 12 años. Bueno, fíjate tú, imagínate qué escritos, ¿no? Pero bueno, llevo con esa inquietud desde esa edad. Pero realmente cuando empecé a publicar fue ya pues en el año 2003, 2004, por ahí, lo primero que publiqué. O sea que tardé sí. muchísimo. Bueno, ¿y de qué trata ahora ya sí? ¿De qué trata Tras la tormenta? Que nos has dicho que no es una novela,
O sea, No. es una narración de ficción, pero que tiene algo de realidad. Sí, bueno, es de carácter autobiográfico. O Ajá. sea, aunque es narrativa, no es una novela. Tras la tormenta realmente es el título metafórico pues de una historia desdramatizada que engloba una etapa de mi vida que diferencia en tres partes, ¿no? La primera es cuando se desencadena la tormenta tras un diagnóstico de cáncer de mama, pero como Ujú. siempre digo, que nadie se eche las manos a la cabeza porque es una historia desdramatizada y en ella lo que hago es relatar mi experiencia y mi evolución en ese proceso. Luego surgió la segunda parte del libro que tiene lugar pues ya cuando las nubes se empiezan a dispersar, dando lugar a los claros, y es donde explico mi forma de ver la vida y facilito diferentes herramientas que a mí me ayudaron para afrontar las adversidades y tratar un poco de vivir con intensidad. Es la parte más psicológica del libro. Y luego surgió la tercera parte que llega ya cuando la tormenta ha pasado y el sol brilla esplendorosamente en el cielo y trata la historia de Priscila, que es una princesa de cuento nada convencional cuyas vivencias recogen los puntos tratados a lo largo del libro desde un punto de vista metafórico. O sea, por eso el título es Tras la tormenta, porque la tormenta llega y causa sus estragos, pero luego pasa. Y ese es el Ujú. mensaje fundamental del libro, que la tormenta pasa. Sí, yo tengo un libro de relatos que se titula Destellos tras la tormenta. ¿No? Sí, Curioso. sí, que son relatos de ficción, pero también es relativo a lo que tú estás diciendo, que parece que se nos cae el mundo a los protagonistas de los relatos, de las narraciones, y luego después nos damos cuenta de que la tormenta pasa y todo vuelve a su ser. O sea, Pero es un libro tuyo de relatos. sí, es un libro mío de relatos, Qué pero coincidencia. son de ficción. Sí, sí, yo cuando leí tu biografía y lo vi, dije, fíjate, qué Sí, casualidad. sí. Somos casi del mismo pueblo y hemos tenido una idea parecida. Sí, sí, que ya hemos elegido, ¿no?, la misma metáfora, ¿no?, Sí, sí, para sí. representar esa parte. Qué bueno, Además de sí. verdad, sí, sí. Sí, Oye, bueno, en el año que publicaste Tras la tormenta, que fue 2019, ese mismo sí. año, a finales, publicas tu segunda obra, Re-Evolución, que me encanta Sí. el título. Es un poemario que, según nos dices, no es un poemario al uso, ¿no? ¿Podrías explicarnos esto? Sí, sí, a ver, yo la verdad es que no había escrito nunca poesía, de hecho no era un género que me gustase especialmente, pero sí que es cierto que cuando empecé a relacionarme con otros escritores, entre ellos bastantes poetas, y empecé a leerlos, pues me empezó a gustar mucho este género y empecé a escribirlo. Y al final, bueno, el tema del vicio ahí, más que, yo creo que tengo más vicio con la poesía que con la narrativa, porque Sí. muchas veces estoy escribiendo narrativa y lo dejo porque me apetece escribir poesía. Me di Ujú. cuenta de que me gustaba más escribirla que leerla. Y bueno, pues realmente yo empecé a escribir poemas y cuando los revisé así en general me di cuenta que básicamente pues se agrupaban en tres temáticas, ¿no? De ahí revolución, o sea, poemas reivindicativos, la parte de re, y luego la palabra evolución, pues porque hay poemas de evolución personal, pero también la E mayúscula de emociones, de poemas que tratan sobre las emociones. Ujú. Entonces, curiosamente, me salió otro libro también en tres partes, como Tras la tormenta, pero en este caso de poesía, que está, que está diferenciado en esas tres partes, ¿vale? Entonces, no es un poemario al uso como comentas, porque es una herramienta de reivindicación, de Sí. expresión de las emociones y una muestra de evolución personal a través de la poesía. Es una forma de recoger la necesidad de luchar contra lo establecido, de alzar la voz contra las injusticias y de hablar de Ujú. una forma clara y directa sobre aquello Sí. que no funciona en la sociedad, que desgraciadamente mucho. Mm. Pero bueno, también tiene esa parte de emociones, entre ellas algunas negativas, pues que la mayoría de las personas solemos experimentar y que dan paso a esa evolución que se alcanza a través de la madurez y de la experiencia. Sí. Ujú. Sí, sí, la verdad es que aunque no lo creamos, la literatura aún sigue siendo uno de los apoyos principales o de las fuerzas principales para hacer cambiar un poco a la sociedad, ¿no? Por lo menos hacerle reflexionar a quien lo lea. Sí, Cambiar, efectivamente. claro, cambiar va a ser más difícil, ¿no? Porque esto es difícil cambiarlo si no nos ponemos todos a una, pero por lo menos que al leerlo nos haga reflexionar. Por lo Eso menos es. producir ese sentimiento en el lector. Creo que es importante. Sí. Has participado y colaborado, según nos has dicho al principio, con artículos, textos en revistas y diarios digitales. ¿Hasta Sí. qué punto crees que es importante para un escritor
o escritora en este caso, este extremo, el participar en estas cosas? Bueno, a mí realmente me parece que puede ser interesante desde el punto de vista que te ayuda también un poco a darte cierta visibilidad, ¿no? Si Sí, compartes en otros medios, pues aparte pues, de los que se suelen utilizar habitualmente, yo en mi caso el blog o mis redes sociales y demás. Entonces, pues bueno, sí que son colaboraciones que he finalizado hace un par de meses porque, bueno, ahora me quería orientar en otros proyectos. Y bueno, pues como yo también utilizaba el formato del artículo de opinión en mi blog, pues bueno, me pareció que era una buena opción para, por ejemplo, el diario Estrella Digital y sobre todo desde el punto de vista más reivindicativo, con bastantes temas de feminismo y demás, un poco pues también para lo que comentabas antes, ¿no? Intentar cambiar un poco las cosas o intentar remover conciencias de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues también en lo que es en la revista, que en la otra revista en la que colaboraba, pues cambiando un poco el formato con relatos cortos y con poemas también, pues por tocar varios géneros literarios y bueno, pues también aprovechar el medio de difusión como era en otro país, ¿no? Pues también un poco para intentar dar, pues ganar un poquito de visibilidad, porque sí, bueno, sí. como ya sabes, hay muchísimos escritores muy buenos y tal, pero este mundo es muy complicado y bueno, pues intentas pues bueno, utilizar los máximos medios posibles pues para tratar de dar a conocer tu obra, tus mensajes y demás. Sí. Fíjate tú que ahora estaba pensando yo mientras nos contabas esto, eh, que tenemos las redes sociales, un montón de redes sociales, tenemos internet para poder promocionarnos y aún así sigue siendo sumamente difícil, ¿eh? Y Sí, complicado, es complicadísimo porque hay muchísimos escritores. sí. Desgraciadamente solo llegan a, bueno, pues a ser reconocidos un porcentaje ínfimo, pero hay muchísima gente que escribe, sí, ¿verdad? Sí, Y, es una profesión de la que es complicado vivir, lo hacen muy sí, pocos, sí. muy difícil, pero incluso los escritores reconocidos lo tienen difícil, porque mira, yo conozco personalmente a Lorenzo Silva Ujú. y, y me contaba un día que él, si no fuera por sus conferencias y por sus columnas en periódicos y demás, que sería prácticamente imposible vivir solamente de la literatura. Entonces yo me asusté, dije, pero bueno, con la cantidad de libros que vendes, dices, sí, sí, da igual, pero con lo que te queda de cada libro, dices, es imposible que vivas. Así que bueno, me desmoralizó un poco, pero bueno, luego esto ya pasó y me di cuenta de que no lo hacemos realmente para vivir de ello, que lo hacemos por gusto y por necesidad, porque te necesitas, Sí. lo que tú decías antes, contar lo que te ha pasado, contar tus reflexiones, reivindicar tus ideas o esas injusticias que ves. Entonces, bueno, Sí. eso es lo que al final lo atenúa un poco, ¿no? El sufrimiento ese. Sí, sí, no, la verdad es que yo pensaba que sí, que autores así bastante conocidos, pues sí que vivirían de las ventas. Hombre, ahora tienes más opciones con lo que comentas, con artículos, con conferencias y Sí, demás, pero es una pena. Y es que sí, realmente, conociendo el tema editorial, la verdad es que la editorial vale que se encarga de una parte importante, pero lo que le queda al autor es una cantidad ínfima. Y ahora con el ínfima, sí, tema del pirateo que hay también, que hay sí, muchísimo pirateo, es una pena cómo se desvirtúa un trabajo que es un currazo lo que hay detrás de sí. publicar un libro. Sí, sí, pues a lo mejor 3 años, 3 o 4 años de trabajo, entre unas cosas y otras, Sí, sí. ¿verdad? Pero fíjate tú, eso pasa aquí en España y en Europa, porque yo en Estados Unidos, bueno, gente que me ha contado que un escritor así de nuestro nivel, Ujú. de nuestro reconocimiento, es decir, por lo menos en el mío, es casi nulo, pero en escritores de nuestro nivel en Estados Unidos viven de la literatura y en Pues algunos países de su región. habrá que irse para allá, ¿no? Claro, claro, por eso te digo, ellos allí, a mí me lo han contado gente que ha vivido allí bueno, que escritores que conozco que ahora viven en España, pues allí en Estados Unidos viven con las ventas que hacen a nuestro nivel. En fin, no sé por qué será o no sé qué habrá que cambiar, pero el caso es que aquí pues seguimos como siempre, que Sí, solo pueden vivir 4 o 5 de miles que hay, ¿no? qué Oye, pena, y sí. antes nos has contado, bueno, yo también lo dije, que tienes un blog, que es el de quiero ser escritora.com, ¿verdad? De mayor quiero ser Eso, de escritora, mayor sí. quiero ser escritora.com. Y ahora has iniciado también un canal en YouTube. Sí. ¿Qué satisfacciones te producen?
El blog y el canal, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el blog, con el blog ya llevo varios años y bueno, es como mi entorno, ¿no? Mi sitio de mi casa, ¿no? Que la pongo a mi gusto, pongo el diseño, lo que subo, las publicaciones y demás. Es como mi sitio ahí, ¿no? En internet, pues donde voy publicando lo que me apetece y luego pues voy compartiendo, ¿no? Aunque tiene las redes sociales, sí que me gusta tener un lugar donde tenerlo un poco todo recogido. Y bueno, es algo que de momento sí que me gustaría mantener. Lo que pasa que sí que es cierto que con el tema este de, pues, de las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones, ¿no? Que nacen nativos digitales con las nuevas tecnologías y que se aficionan tanto a los vídeos y demás, ves que realmente se pierde mucho el tema de la lectura, ¿no? Yo creo que la gente joven ya no lee a lo mejor como generaciones anteriores, como nosotros, Ujú. tiran más de internet, de vídeos y tal, y entonces me planteé la idea de lanzar el canal de YouTube, porque a mí lo que me gusta es la literatura y creo que es súper importante difundirla y más en los tiempos que corren, en los tiempos de las nuevas tecnologías, de la inmediatez, de lo quiero todo ya, jolín, no tenemos que perdernos los buenos hábitos Sí. ni yo qué sé, el tema, vamos, es que a mí me apasiona como a ti, ¿no? El tema de la literatura, entonces pensé, digo, bueno, ¿y por qué no utilizar un nuevo formato, ¿no? Si a Ujú. lo mejor la gente no lee, si lo escucha, pues a lo mejor se puede ayudar un poco también a difundir la literatura. Es una pena que haya tanta gente que se dedique solo a ganar, o sea, que ganan muchísimo dinero por un tema de imagen, ¿no? Porque venden Sí, imagen. sí. Tiene que haber más fondo, ¿no? Más fondo, no solo la forma, la imagen. Me da mucha pena, ¿no? En lo superficial que es todo. Entonces dije, bueno, vamos a ver si de esta manera, pues compartiendo la literatura en formato vídeo, recitando poesía, relatos y demás, pues bueno, consigo acercar la literatura un poco a lo mejor a gente más joven, ¿no? Y ese es el objetivo. Nada, llevo 3 semanas, sí, 3 semanas con el canal, con los primeros vídeos, y Sí. bueno, pues un poco intentando que sea ese el objetivo, pero pasa como comentabas con las redes sociales, pues necesitas pues difusión, estoy aprendiendo un poco sobre marketing para intentar pues hacerlo llegar al máximo número de personas, pero todo es un proceso de aprendizaje y hay que Sí. tener paciencia y constancia. Eso, sobre todo paciencia y constancia, tú lo has dicho. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a cambiar ahora un poco de tercio, como dicen los taurinos, y, y vamos a hablar un poco de tus procesos a la hora de escribir, porque aquí tenemos en la emisora hay gente que, bueno, que se está iniciando en la literatura Ujú. y les interesa mucho pues, aprender o por lo menos conocer cómo actúan los escritores, ¿no? Cómo trabajan. Entonces, ¿sigues algún proceso a la hora de escribir? Es decir, siempre al mismo horario, mismo lugar, un número determinado de palabras, algún ritual que te haga concentrarte más. Ya me entiendes, ¿no? Sí. Mm. Bueno, pues quizás lo del ritual no lo había pensado, pero ahora que lo comentas, a ver, yo por ejemplo, pues me gusta, por ejemplo, escribir los fines de semana, no sé, un domingo por la tarde, por ejemplo, que estoy en casa, ¿no? Pues por ejemplo, mi marido toca la guitarra, ¿no? Y entonces nos gusta por la tarde, nos preparamos un té, nos ponemos en el comedor un incienso y demás, él se pone con su guitarra y yo me pongo con el portátil a escribir. Y es un momento que a mí me gusta mucho porque me gusta tener de fondo el sonido de la guitarra, él está ahí practicando su música, nosotros somos Sí, rockeros, ¿no? Se pone ahí con su música cañera y aunque realmente yo luego me meto en la escritura, que como te decía es mi meditación y no atiendo exactamente, ¿no? A lo que él está haciendo, pues como que tengo ese sonido de fondo y es algo a lo que me he acostumbrado y me sí. gusta mucho para escribir. Entonces Ujú. quizás ese sí que podría ser un ritual, pero no, o sea, no está siempre mi marido tocando la guitarra cuando yo escribo. De hecho, pues Sí, muchas veces estoy yo sola o lo que sea. Y, y no es que sea de horarios fijos, sí que me gusta a lo mejor una tarde en el fin de semana dedicarla a la escritura de esa manera, pero luego, según también un poco esté la inspiración, a veces pasa como te comentaba, ¿no? Veo una noticia, algo que me levanta el cuerpo, me dice, joder,
una injusticia o lo que sea y me pongo a escribir porque de ahí sale un poema, ¿no? Ujú. Aunque hay otras veces que dices, pues tengo tiempo, quieres escribir, pero la musa se ha ido a darse una vuelta y no hay Sí, manera de escribir y te nada. entra, No, el bloqueo típico. sí, Sí, entonces, pues bueno, en esos casos lo mejor es ponerse a leer, yo creo. Hay veces sí, que dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a escribir, me pongo a leer, me apetecen las dos cosas? Pues si no hay escritura, pues qué mejor que la lectura para claro, disfrutar y sí, también sí, para inspirar. Pero totalmente de tampoco es acuerdo. que tenga así unos días, unas horas, en ese sentido, sí, así que soy una persona organizada y disciplinada, pero en el tema de la escritura es según surja. Ujú. Aunque hay veces que, bueno, a ver, cuando estaba colaborando con los medios digitales, pues sí, pues tenías que hacer unas entregas y demás y te tenías que ir planificando, ¿no? Lo que pasa que no me gusta dejarlo para el último momento, sino prepararlo con anticipación por si luego cuando lo quiero hacer no surge nada, pues no estar ahí sin nada que poder enviar o presentar, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, sé que estás escribiendo una novela, por lo que me comentaste, Sí. de la que luego al final, si quieres, podrías contarnos algo de su trama, pero hablando de novelas, ¿estructuras previamente esa novela antes de escribirla? En una especie de escaleta, de esqueleto, llámale X. ¿Pero la estructuras de alguna manera? De primeras no. De Ujú. primeras empiezo con la idea, pero luego ya a medida que la idea se va desarrollando ya sí que me voy haciendo un guión. Entonces me hago una pequeña estructura, voy definiendo personajes y entonces voy trabajando con lo que es la parte, con la obra, con escribiéndolo y luego voy echando un vistazo un poco a lo que he ido creando, pero va surgiendo un poco en paralelo y a lo mejor luego incluso pues varía, ¿no? Porque tienes una Sí. idea y bueno, pues ya sabes, los personajes, las circunstancias van evolucionando. Pero de todas formas, sobre la novela, la verdad es que está muy en pañales y de hecho todavía no tengo muy bien definido por dónde va a ir, así que me parece que no te voy a poder Bueno, adelantar pues mucho. si quieres luego nos cuentas algo y si no, pues nada. En otra próxima ocasión, cuando la tengas más avanzada, pues eso. Oye, ¿te has encontrado Vale. alguna vez con dificultades para conseguir editor? Bueno, la verdad es que mi experiencia editorial ha sido un poco curiosa porque el primer acercamiento que tuve, pues varios compañeros escritores me recomendaron varias editoriales y sí que es cierto que me dijeron que sí un par de ellas y al final me decanté por una, pero bueno, realmente no es lo que me esperaba, ¿no? Porque en este caso yo empecé con el primer libro con una editorial chiquitita y bueno, luego ves que pues consiste básicamente más bien en una imprenta que imprime los libros y tal, pero tú te Sí, organizas todo. así Te es. organizas presentación, te organizas marketing, redes sociales, y ves que realmente pues quizás a lo mejor hubiese merecido más la pena por tema de rendimiento económico pues la autopublicación, Sí. ¿sabes? Te iba a preguntar Y ahora por bueno, ello, por la sí, entonces autopublicación. sí, ahora mismo es que hay muchísimas editoriales que realmente lo que hacen es eso, es poco más que una imprenta, porque al final es el autor el que se lo tiene que currar todo. Lo sé por mi experiencia y por la de muchos compañeros que les pasa lo mismo con esta y con otras editoriales. Sí, Y luego, pues bueno, pues el libro de poesía, pues lo publiqué con una editorial de una compañera escritora que abrió su propia editorial, pero bueno, al final, al año de abrir la editorial, pues tuvo que cerrar por la pandemia y bueno, pues todas las ferias, toda la promoción, todo aquello que yo estaba deseando tener, que no había tenido con el primer libro, pues sí, se fue se fue al al garete. traste, pues Mm. sí, como ha pasado a tanta gente con tantas cosas por culpa de la pandemia que se ha Sí, paralizado todo y bueno, pues dices, bueno, afortunadamente no vivo de esto, pero sí que es una faena porque había muchos proyectos y muchas cosas chulas ahí para hacer y bueno, pues se quedó en el aire. Entonces, pues bueno, el tema de editorial ahora mismo pues no es algo que, que me satisfaga y de hecho me planteo la autopublicación claramente para a futuro. sí, sí. Eso es lo que te iba a preguntar, que se habías autopublicado alguna vez y qué opinabas de este fenómeno que cada vez tiene más adeptos realmente. Yo, de hecho, estuve a punto de autopublicar el libro de poesía por Amazon. Ya lo tenía todo listo, Ujú. revisado, maquetado, me había currado todo, la portada y demás.
Lo que pasa que, bueno, pues esta persona pues me comentó que le mandase el libro para ver si en su editorial, pues como la acababa de abrir, Sí, pues lo publicaba, se lo pasé y me dijo que sí. Dije, bueno, pues venga, vamos con editorial, pero bueno, luego pasó esto, pero vamos, sí que es algo que tengo ahí en mente a día de hoy. Luego, pues oye, van cambiando las cosas, van evolucionando, luego el día de mañana, quién sabe, y más en estos tiempos locos que corren, claro, claro. que no sabes qué va a pasar de un día para otro. Sí, pero ¿qué es lo que dices tú? Que sí, porque a mí me ha pasado también lo mismo que te pasó a ti. La primera vez que publiqué con una editorial muy pequeña, en Fuenlabrada, en Madrid, Ujú. y casi lo que me vendían eran los libros, a mí mis propios libros, a un precio, me hacían un descuento para que luego yo los vendiera en mis presentaciones. Entonces, Ya, pues eso, lo que dices tú es una imprenta y poco más, porque una editorial es la que te tiene que distribuir, te tiene que promocionar y demás. Y para hacer eso, pues lo más fácil es autopublicarse y el sí, esfuerzo que tú empleas en vender los libros de esa editorial, tus propios libros, pues lo empleas en tus propios libros y las ganancias te las llevas tú. Yo es eso es. lo que opino totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Oye, Sagrario, ¿cuáles son los libros o los autores que han marcado de alguna manera tu carrera literaria y que te han marcado también como persona? Pues mira, yo creo que me empezó a picar a mí el gusanillo ya de escribir en serio a raíz de que una amiga mía me regaló La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Ujú, muy A mí buena es que novela. a mí ese es un libro que me maravilló en su momento. Me lo he vuelto a leer, de hecho, hace poco, y yo no soy de releer libros, pero sí que, joder, sí que se ve la diferencia de cuando lo leí de antes a ahora. Y a mí es que eso me parece auténtica prosa poética. Sí, Tiene sí. unas descripciones, no sé, a mí es que me encanta. Entonces, yo creo que ahí hubo con Carlos Ruiz Zafón, con esa obra, creo que hubo como un punto de inflexión, ¿no? Y que me ha marcado bastante, pero bueno, luego en cuanto a autores, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho Eduardo Mendoza. Ajá. Y de hecho, el otro día estaba preparando un vídeo para el canal de YouTube con un relato que he escrito y me daba cuenta de que ahí tenía influencia de Eduardo Mendoza con un personaje bastante desastroso que es el protagonista de mi relato, ¿no? Y bueno, pues también me gusta muchísimo Almudena Grandes o Arturo Pérez Reverte. Sí, Y de Arturo Pérez Reverte de mucho más jovencita, pues me he leído mucho también. Y bueno, pues a nivel internacional, pues soy fan de Ken Follett. Me acuerdo sí, sí. que me leí, que estaba harta de estudiar la carrera y acabé los exámenes y digo, me apetece leerme un libro por el mero placer de leer sin tener que estudiar y me leí Los Pilares de la Tierra en 2 semanas. Es que lo devoré Sí, literalmente. sí, 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 sí. Qué buena es una de mis favoritas también. A mí que me gusta Sí, mucho además el tema histórico y medieval y demás, me pareció una sí, auténtica obra de arte. Pues te sí, coincides sí. mucho con escritores que me gustan a mí también. Has Ajá. hablado de Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, Pérez Reverte también soy fan total, de Ken Follett. Luego me gusta mucho García Márquez también. Pero sí que coincides en muchos autores conmigo. Sí, Muy sí. bien. Y Carlos Ruiz Zafón también, ¿no? También es muy bueno. Lo que pasa es que el pobre nos dejó el año pasado también Jo, ya, ya. Yo y me llevé un disgusto bastante sí, grande y no le ha cuando dado luego... tiempo, no le ha dado tiempo a Ya, desarrollar su carrera literaria, que yo creo que iba a ser tremendamente exitosa y no le dio tiempo al pobre. Pero bueno, la vida ya, es pues así, la vida es así. sí. Oye, Sagrario, no sé si ya conoces a alguno de tus lectores, pero si no es así, ¿cómo los imaginas? Bueno, Ya sé sí que que ya conozco a unos es una cuantos. pregunta un poco abstracta, pero bueno, no sé, me gusta hacerla. Conozco ya algunos porque lo bueno, claro, de cuando asistes a presentaciones estoy en varias comunidades de escritores y hacemos encuentros, bueno, antes de la pandemia hacíamos encuentros, ahora espero que los Sí. podamos retomar. Mm. Sí sí que he visto sobre todo pues que es gente que le gusta un poco pues los temas que toco, ¿no? La parte más, un poco la parte cañera, ¿no? De reivindicación, de crítica y demás. Y, y bueno, pues realmente pues tampoco tengo así una preferencia, cada uno, o sea, hay gente para todo. A mí me gustaría un poco, pues eso, que me siguiesen, no solo porque les gusta hacer lo que escribo, sino también porque compartiesen un poco los valores, ¿no? De aquello que pretendo transmitir. Y bueno, lo que sí
Lo que sí me ha llamado la atención, yo que no era fan de la poesía y que gente empezó siguiéndome con narrativa y luego empezó a ver mi poesía, que me dijesen, me gusta tu poesía porque no parece poesía, Ujú. curiosamente, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, es un poco contradictorio, pero es lo que yo siempre digo, creo que hay un poco de prejuicio contra la poesía porque se tiende a ver como los típicos clásicos, ¿no? Sí, Los poemas que nos enseñaban en el colegio con esa métrica estructurada, ¿no? sí, sí, Y, sí. y realmente hay gente ahora mismo que escribe poesía de vanguardia, pero que no tiene nada que ver con eso y que realmente, pues quizás no parezca poesía, como me comentaban algunos lectores, ¿no? Yo he asistido a varios recitales de poesía que parece más una performance ahí donde cada uno pues hace su escenificación, donde no hay métrica, el verso es libre, hay mucha reivindicación y demás. Ahora mismo Sí. pues ahí tienes muchos tipos de poesía y además es que la poesía no son solo los clásicos, como decía, tú te vas a la letra, a una letra de Joaquín Sabina, por ejemplo, y ahí tienes poesía pura. Totalmente. Seguramente mucha gente que diga que no le gusta la poesía, lea la letra de algún cantante, de algún grupo que le guste y ahí tenga auténtica poesía. Y es que Sí. nos cerramos, yo creo, un poco en banda con ese concepto. Sí, yo creo, yo opino igual que tú, que cuando hablamos de poesía, inmediatamente nos viene a la cabeza pues, los del siglo, los autores del siglo de oro, o incluso Sí, Machado, o incluso Lorca, sí, que no tiene nada que ver, que su poesía es maravillosa, por supuesto, pero no tiene nada que ver sí. con la poesía del siglo XXI. Es totalmente distinta. Y claro, ellos, tus lectores realmente lo definen bien. Me gusta tu poesía porque no parece poesía, porque tienen el prejuicio de Mm. la poesía De tradicional, la ¿no? clásica, Eso es, eso eso es. es. Sí, Es que, como les digo, pero si es que a veces te puedes encontrar hasta una frase súper poética en la puerta de un baño, es que sí, es así. efectivamente, efectivamente. En cualquier imagen en la vida real que tenemos, por supuesto. Eso es, eso es. Sí. Oye, ya que ayer es una escritora con experiencia, ¿qué consejo o consejos le darías a un escritor de los que nos están escuchando que se está iniciando en este momento en la escritura? Pues yo siempre digo lo mismo, que lo que haga es disfrutar con lo que haga, que realmente no se marque un objetivo de decir, bueno, me quiero convertir en un bestseller porque es algo muy complicado, sino que empiece disfrutando, pues como cualquiera que tiene una afición o tiene algo que le llena, ¿no? Sí, Que lo haga con gusto y tal, y bueno, pues luego es cuestión de ir poco a poco, porque yo realmente, sí, empecé escribiendo, luego que sí hice el blog, luego te metes en comunidades de escritores y todo eso te aporta muchísimo, conocer a gente que está en el mundo, que está como tú, más nuevo que tú, con mucha más experiencia que tú, conoces al final a sí, tanta gente que todo eso te aporta muchísimo y al final te enriquece mogollón sí, a nivel personal y a nivel profesional, bueno, si no te dedicas a ello, pero creo que es un proceso muy bonito la escritura y el relacionarse con otras personas del mismo ámbito, ¿no? Y bueno, pues ir en ese sentido evolucionando y que venga lo que tenga que venir, pero como decimos, disfrutar con el proceso porque si te enfocas en otros temas, yo creo que al final pues, puede ser frustrante incluso que la sí. persona termine abandonando. Totalmente, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el tema literario, incluso cuando ya vives, si llegaras a vivir de ello, es disfrutar del Mm, proceso de la escritura, que es muy duro, pero al mismo tiempo es muy gratificante y muy, sí, para mí, muy placentero y muy bonito. sí, Creo coincido que es así. contigo, sí. Pues nada, Sagrario, ha sido un placer, estamos llegando al final, ha sido un placer compartir estos minutos contigo y escucharte Igualmente. y que nos hayas cedido este tiempo de tu vida. Y bueno, la novela que estás escribiendo, pues si no nos quieres contar de qué va, porque está muy en pañales, como tú has dicho, bueno, Mm. pues la próxima vez que tengamos una próxima entrevista, valga la redundancia, pues ya supongo que nos podrás contar algo. Espero que sí, es que ya te digo, ahora mismo he estado tan al principio y además es que tenía una idea, luego ha cambiado, luego he ido cambiando ciertas cosas, entonces a lo mejor te cuento algo y luego no tiene nada que ver, Ya, porque esto bueno, es, cobra vida, no sé, tiene vida propia, entonces, bueno, pues como dices, en la próxima ocasión quizás te pueda adelantar un poquito dale, pues más. les dejamos a nuestros oyentes un poco con la intriga, que siempre es bueno dejar con un poco de Sí, intriga y de suspense, porque así se alimenta el interés y el espíritu. Pues perfecto. vamos a recordar que tienes buena parte de los libros Tras la tormenta y Reevolución, que es
de poesía, aunque no es poesía al uso como te has dicho, son las dos obras que tienes publicadas para que nuestros oyentes, si a alguno le interesa, pueda adquirirla. Y luego también pues le vamos a hablar del blog, vamos a recordárselo, de mayorquieroserescritora.com y Eso es. el canal de YouTube, que ¿cómo se llama? Literatura por un tubo. Ah, muy bonito también. Muy bueno. No, no, en serio, me gustan los nombres. Pues Gracias. eso, de mayorquieroserescritora.com, un blog y luego un canal de YouTube exclusivamente de literatura, literatura por un tubo. Eso Genial, es. pues ha sido un placer enorme, Sagrario, compartir estos minutos contigo, que nos hayas cedido parte de tu tiempo, que hoy en día el tiempo es oro. Y bueno, y sobre todo un placer ha sido porque más aún, siendo nuestras madres del mismo pueblo, segoviano, de Aldeanueva del Sí, Codonal, a eso mí es. al menos me ha hecho una enorme ilusión y eso, pues estamos aquí hasta para cuando quieras. Perfecto, pues oye, Enrique, muchísimas gracias a ti por la invitación, un auténtico placer. Para mí esto no es robar tiempo, sino pues compartir literatura, que es algo que me encanta y nada, pues estoy a tu disposición para próximas ediciones de tu canal, bueno, de tu radio que haces también, que me parece súper interesante y súper chulo. Mil Bueno, gracias. también todo literario, como tu canal de YouTube, pero solo Muy bien. en sonido. Yo es que al ser tan feo prefiero que solamente se oiga mi voz. Bueno, anda, qué exagerado. Bueno, pues a mí me da mucha vergüenza el salir en pantalla. Entonces, Bueno, bueno, no, pues no es lo mismo grabar que hacer directos, ¿eh? Eso como lo grabas y lo repites, la verdad es que lo tengas que repetir es sí, otra cosa. sí, Pero bueno, lo importante es que haya literatura en diferentes eso formatos, a ver si es. llegamos al máximo de gente posible, que creo que hace mucha falta. Eso es. Y además hoy en día en las redes sociales y en las ondas, yo creo que es de lo que menos abunda de la literatura. Hay de todo menos de eso. Eso es, sí, sí. Sí, así que nada, pues un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta bonita entrevista y hasta pronto, hasta cuando quieras. Gracias a ti, Enrique, igualmente. Nada, un abrazo. Un abrazo.